Vivimos en un mundo totalmente convulsionado, vivimos en una actualidad, los profesionales tenemos que aportar nuestro granito de arena y en el día de hoy nosotros vamos a tratar un tema que tiene un corte humano, un corte social, un corte del individuo. Aquí en el canal El Momento, aquí le presentamos este programa. Saludos amigos del canal El Momento, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema especial dirigido a lo que tiene que ver a la conducta humana, al comportamiento humano, al individuo. Hoy nos acompaña el amigo, profesor, catedrático Luis Fernando Santana Jaques. ¿Quién es Luis Fernando Santana? Él es un académico, un investigador, es una persona que estudió filosofía, también ha estudiado comunicación, se ha desarrollado en lo que es la pedagogía, ha estudiado también en otros nacionales e internacionales. En fin, estamos en presencia de una persona que tiene vasto conocimiento referente a lo que es el comportamiento humano. Bienvenido, nuestro distinguido profesor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes. Saludo Rigoberto Saldívar. Gracias por darme la oportunidad de participar en este escenario, el Momentum, que es un escenario muy interesante por los temas que reflexiona, que trata, que tiene que ver con vamos a decir, como una especie de impulsar al ser humano al desarrollo. Porque el ser humano, como tú decías, es como quien dice el epicentro, el eje central por donde tiene que pasar toda la vida social. Así es que hay que seguir aportando en esto, ¿verdad que sí? A pesar de todos los problemas y las dificultades, pero tener la idea de que podemos ser mejores como personas y mejores como sociedad. Sí, este es un canal que va enfocado a un público muy específico, a un público que se cuestione, un público que quiera dar soluciones a lo que está pasando, que quiera buscar hacerse autorreflexiones, porque estamos viviendo en una sociedad que no es la misma de 30, 40 años atrás. Digo esto porque los que nosotros nos formaron, los principios, los valores, la ideología de ese momento, al individuo se le daba una distinción especial. La vida humana tenía un respeto, la formación, la educación en el hogar. Y hoy vemos, profesor, que todo esto se ha ido deteriorando. Vivimos en una Sí. sociedad donde los valores no importan, es lo contrario. La persona que trata de tener o mostrar ciertos principios, reglas, es mal vista en la sociedad. Lo que está reinando es como quien dice los antivalores, la agresividad, la violencia, el robo, el tigueraje, la chelcha, en fin, este tipo de cosas. Y por eso quisimos invitarlo a usted, especialista en la parte de la filosofía, a ver, buscar soluciones, hacernos nosotros preguntas, ¿qué obedecerán esto que está pasando, esto que estamos viendo? ¿Cuál es su opinión? ¿No? Lo que tú dices es una gran verdad. Realmente nosotros hemos tenido un proceso de degradación en cuanto a lo que es la calidad humana. Eso es innegable, de ser conocido tanto por las personas que hacemos el esfuerzo por tener una mejor sociedad, como por aquellos que están del otro lado y que los que están impulsando elementos de interés particular y grupales. Entonces, la sociedad hoy yo creo que tiene que tiene que volver a la ética, tiene que volver a los valores, a los principios, tiene que volver a la condición humana de la persona. Fíjate, dice José Ortega y Gasset que el tigre no puede destigrarse, es dejar, no puede dejar de ser tigre porque de hecho ya es algo preestablecido de esa manera. Sin embargo, y curiosamente, el hombre puede llegar a deshumanizarse. Y de hecho ha pasado eso. Ha habido un proceso de deshumanización
porque lo que se está dando es ese interés, esa preocupación por la exterioridad, esa preocupación, por ejemplo, por el dinero, el placer, el poder, el prestigio. La gente como se ha centrado en eso y en cierto modo ha dejado de mirarse a sí mismo, ha dejado de autocuestionarse, autoevaluarse y tratar de ser mejor como persona. Entonces, ha llegado a esa conclusión. Es preferible tener, es preferible manejar, qué sé yo, dinero, poder, placer, que ser más personas. Y en ese sentido, es donde tiene que arrancar, porque el complejo social, vamos a decir, la sociedad en sentido general, se construye a partir de los individuos, de las personas. Urge volver a la ética, urge volver a los valores. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, que en los centros educativos se dejó de dar educación cívica y que esa es la causa de que tengamos este tipo de sociedad. Y ciertamente se dejó de dar educación cívica como asignatura, pero el currículum dominicano, sin embargo, sigue trabajando el tema de los valores y los principios como eje transversal que atraviesa las diferentes asignaturas. Hoy hasta hablando de matemática, no solamente te dicen que 2 y 2 son 4, sino que esos 2 y 2 que son 4, tú deberías compartirlo de manera fraterna con el otro. Es decir, se está integrando de una manera transversal el elemento de los valores. Y el asunto de los valores tiene mucho que ver con el que la persona entienda que la calidad humana tiene que ser cuidada, tiene que ser perfilada, tiene que ser mejorada. Pero a veces nosotros estamos más preocupados en tener dinero, en tener influencia, en poder ganar, por ejemplo, en estas redes sociales, ganar muchos likes. O sea, a veces estamos como desviados de lo que es la centralidad de esta sociedad, que es el ser humano, su dignidad, su defensa y lograr que nosotros logremos la fraternidad entre todos los seres humanos. Eso es lo que hay que trabajar y tenemos que trabajarlo desde los partidos, desde los sindicatos, desde las organizaciones sociales, desde todos los escenarios. Es decir, si no hacemos eso, si no empujamos todos hacia esa misma dirección, va a ser difícil. No podemos dejarle la tarea solamente al gobierno o a la oposición. Nosotros como sociedad, de una forma u otra, tenemos que involucrarnos. El que maneja presupuesto tiene una mayor responsabilidad, un mayor compromiso. Pero también nosotros, los ciudadanos, tenemos una responsabilidad y un compromiso. Y tenemos que aportarlo y no podemos excusarnos con que el otro no hace lo que tiene que hacer. Sí, qué bueno que tomó algunos puntos que le iba a girar la pregunta en ese sentido, porque es algo colectivo, Sí, incluso es algo mundial, vamos a llamarle así. sí, Es como si hubiese sido un libreto que se nos ha puesto a leer y que nosotros lo estamos ejerciendo tal cual como se nos ha implementado. Y siempre yo hago mi autocrítica desde el punto de vista del derecho, como abogado. Siempre le digo a los compañeros que nos quejamos, que decimos, pero no hacemos. ¿Qué estamos haciendo desde la parte como abogado? Somos muy exactamente. buenos en quejarnos, en reclamar, en decir, pero de pasar de la palabra a los hechos es diferente. Y yo creo que el momentum es un espacio para nosotros dilucidar estas ideas, partiendo desde que no tenemos la verdad absoluta. Y si alguien contradice su postura, su teoría, pudiéramos entonces llegar a una conversación más profunda y créame que se hace a veces difícil este tipo de canal de encontrar profesionales como usted y como otros que han pasado por aquí que quieran tratar estos temas. Porque es como decía, es algo como generalizado en todas las áreas, en la medicina, en la salud, en la escuela, en la política, en la religión. Todo lo que gira en torno a los poderes hay un deterioro generalizado. Repito, Sí, sí. deterioro generalizado.
llámese el que predica la palabra, llámese el pastor, llámese el político que le vende falsas esperanzas a una población que muchas veces eso genera un descontento, que la persona que le venden sueños a esos jóvenes, que en verdad a veces desde el punto de vista penal, son víctimas del propio sistema, porque ellos ven que el que se incurrió a la droga o a las cosas mal hechas, a lo ilícito, llega más rápido que aquel que quiere trillar por el camino correcto. Entonces, Exactamente. ese joven no quiere estudiar, no quiere trabajar, porque lo que él quiere es pegar un dembow. Y con ese dembow que él va a pegar, él ya va a tener su vida resuelta. Entonces, eso es por la parte del barrio. Entonces, eso lo vemos a diario. Jóvenes que muchos potenciales, pero que no existe como esa orientación, esa política de Estado, que si está en los mecanismos, vamos a suponer, si está en las condiciones, como el caso de Infotec, que tiene un sinnúmero de cursos con profesores totalmente Sí. capacitados. Facilidades increíbles. Pero, ¿qué pasa? Que esa juventud de los barrios no se impulsiona. ¿En qué estamos fallando como Estado? ¿En qué nosotros estamos fallando? ¿Cuáles son las políticas? Porque lo que está pasando, profesor Luis, es que se está abandonando el campo, se están abandonando fuentes productivas, incluso hasta el mismo deporte está bajando. Ya los Sí. jóvenes no quieren jugar pelota, los jóvenes lo que prefieren es quitar una cadena, hacer un atraco, dar un tumbe, coronar, como ellos dicen. Pero entonces, ¿qué Ujú. nosotros estamos haciendo como sociedad y como Estado? Una interrogante que deberíamos Eso. nosotros hacernos. No, desde luego. Mira, hay tres escenarios de socialización de valores, de socialización de la ética, de los principios. La familia, la escuela y las iglesias. Y tú sabes que hoy, lamentablemente, nosotros estamos sufriendo una profunda crisis en la familia. La familia no está jugando su rol, lamentablemente. Tú sabes que para uno hacer una carrera de cualquier tipo, ingeniería, medicina y lo que sea, tú tienes primero que ingresar a una universidad, hacer 5, 4 o hasta 6 años en el caso de la medicina, y luego que te den un permiso, un S4, tú que eres abogado, tú necesitas un S4, un permiso, una autorización para ejercer tu profesión. Y ocurre que lamentablemente la familia se está formando de una manera tan improvisada, tan espontánea, que dos jóvenes se juntaron en una discoteca una noche, por ahí salieron, él la embarazó y ya hay una familia. Entonces, esa debilidad en la formación de un núcleo de tanta importancia y tanta trascendencia para la sociedad está afectando indiscutiblemente la familia, pero al afectar la familia se afecta también la sociedad. Porque ¿qué es lo que es la familia? La familia es el laboratorio donde se ensaya la sociedad. Todo lo que nosotros estamos viendo hoy en la familia se está reflejando en la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? La familia y la escuela tienen que ser aliados, mira, uno, para poder entonces empujar. Desde luego, sabemos que la escuela tiene una función de carácter, vamos a decir, académico, pero también tiene la facilidad para reforzar valores. Pero si el niño llega, como decía Aristóteles, tan tabula rasa, al centro educativo, oye, me tiene que llevar unos valores, unos principios que aprendió en su hogar y entonces el maestro reforzar eso. Pero lo que ocurre con frecuencia, y te lo digo porque soy del sector educativo, es que la familia, los padres, las madres, a veces en lugar de aliarse con el maestro, aliarse con el centro educativo, lo que va y señala con el dedo acusador a la escuela de que no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero es que si a nivel de
los aprendizajes en las asignaturas, la escuela está cumpliendo, quiere decir que la escuela mínimamente, a pesar de todas las dificultades que tenemos, pero está haciendo su trabajo. Y hay un profesional de la educación que está atendiendo a su niño, pero los padres a veces no tienen la capacidad ni de comprender la responsabilidad y el compromiso que ellos tienen en la sociedad. Entonces, eh, todo eso, o sea, todo lo que sale del hogar, todo ese producto que sale del hogar, es lo que la sociedad está reflejando en los diferentes escenarios, en las organizaciones. En las iglesias también se están dando sus crisis. Hay un filósofo que dice que hoy existen hombres en crisis y crisis de hombres. Es decir, que es una crisis de la condición humana, una crisis general. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Es trabajar esos escenarios. Hay que trabajar la familia. Hay que trabajar el que por lo menos las iglesias hacen algo en cuanto a la orientación en la familia, la pastoral familiar y todo esto, pero hay que intensificar el trabajo en los hogares, en la escuela, que también tiene que mejorar muchísimo, en las iglesias, que no solamente es rituales, sino también formación, porque los valores humanos, los valores cristianos, se complementan y van fortaleciendo. Ahora, hay un elemento que es interesante decirlo. No basta con, vamos a decir, discursear, con hablar de valores y de principios. Es necesario que conjuntamente con las orientaciones, con las charlas, con los consejos, se, se dé lo que se llama régimen de consecuencia. No es posible que una gente haga una cosa mal y que sencillamente nadie le diga nada, nadie le llame la atención y al otro día, ¿qué va a hacer? La impunidad es un estímulo para seguir cometiendo errores. Entonces, tenemos una sociedad que ve los errores como que está viendo televisión, ¿verdad que sí? La gente de, qué sé yo, del Intran, de lo que está la misma policía y todo, que a veces están involucrándose en esa misma, en los mismos delitos. Entonces vemos como si fuera en la televisión lo que está haciendo la gente y no accionamos, porque no se trata solamente de conciencia, no se trata solamente de que la gente sepa qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El que se va en rojo en un semáforo, él sabe que el rojo es para pararse y el verde para cruzar. Pero se va por ventajismo, por interés, por como que dice, para tener ventaja. Y a veces se burla de la persona que está parada ahí esperando que cambie el color rojo por el verde. Entonces se necesita de una manera, vamos a decir, hacer un balance entre lo que significa la formación, entre lo que significa el orientar en torno a los valores, pero también es necesario hacerles sentir que existe una autoridad que está velando para que se cumplan las normas, para que se cumplan las reglas en la familia, en la sociedad, en las iglesias, en la escuela. Tiene que hacerse sentir una autoridad, porque la gente actúa en la calle como si no existiera autoridad, como que todo se puede hacer y nada pasa. Y eso es una muy mala señal que estamos dando. Yo estoy consciente que si bien es cierto, hemos evolucionado en algunas cosas, en la parte humana hemos involucionado. Sí, Hemos involucionado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo desde mi óptica como abogado veo casos que digo, pero óyeme, es sorprendente que sí, por un parqueo en un residencial, en un condominio, profesionales, ingenieros, mate a otra persona en discusión por un parqueo. También recuerdo el caso por un puesto en un banco de reserva de la Avenida Mella, en Plaza Lama específicamente, donde por un turno para pasar al cajero se armó un tiroteo ahí adentro y subieron increíble. muertos y heridos.
pero también veo casos de que porque una persona le brinda un trago a uno que era tomador y que ya no está tomando porque está en los caminos del Señor, el otro lo mata. Y son casos que están ahí, que han pasado y que Sí. dirían uno, no, usted lo está inventando. No, están ahí. Un hermano matar a su propio hermano porque se comió un picapollo y no le dio. Óigame, amigos que están jugando domino y porque hicieron cualquier cosa, de ahí salió un conflicto y matarse. Estamos involucionando, estamos retrocediendo. Entonces, algo está pasando que no nos estamos dando cuenta, quizás desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, social, no sé de qué área, pero la sociedad, el nivel de agresividad que tiene la sociedad no está en los parámetros normales de lo que deberíamos de ser. Sí. Entonces, es algo totalmente contradictorio. Por un lado tenemos un crecimiento económico y por otro lado tenemos una carnavalismo, una selva, como dicen, Ujú. que no tiene que ver que sea profesional o no, porque estamos hablando quizás usted me diría, bueno, por el sistema educativo, quizás los bajos niveles de educación, pero es que también profesionales están cometiendo ese comportamiento que personas de bajo nivel educativo también lo hace. ¿Será que estamos viviendo en una cólera, una agresión colectiva? ¿Será que no nos estamos dando cuenta que salimos todos agresivos a la calle sin pensar? Mira, tú has tocado una tecla que es fundamental en esto que estamos hablando. Ciertamente, nosotros vemos un desbalance entre unas conductas del hombre de hoy con los niveles de avance que ha habido a nivel de la ciencia, a nivel de la tecnología. Señores, nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de las facilidades que hay hoy para hacer doctorado, incluso online. Estamos hablando de todo lo que significan los conocimientos que está teniendo esta generación y las facilidades a través de esta misma tecnología. Y sin embargo, hay conductas que nos retrotraen al pasado. Yo digo, así como tú has citado una serie de casos que a diario lo vemos, eh, yo digo, por ejemplo, hoy vemos conducta que el hombre de la caverna no era capaz. Por ejemplo, el hecho de que haya un hombre, por ejemplo, un padre violar a su propia hija, o un hombre violar a una niña de 2 años. Eso no se daba en la caverna, a pesar del salvajismo. Entonces, tenemos que decir que lamentablemente a nivel humano nos hemos descuidado y hemos caído en el primitivismo. Y aquí cabe algo muy importante. Eh, el currículum dominicano, y esto es interesante porque tú mencionabas, hay profesionales que se comportan como salvajes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mire, el currículum dominicano eh, cuando habla del conocimiento, establece que existe un conocimiento conceptual, un conocimiento procedimental y un conocimiento actitudinal. Quiere decir que no basta entonces con saber conceptualizar. Y a eso es que nosotros hemos limitado el profesionalismo. El hecho de conceptualizar, tener muchas informaciones, tener muchos conocimientos, muchos datos. Pero señores, hoy una memoria USB te guarda muchísimos datos también. No es suficiente con tener informaciones y conocimientos. Es necesario aprender a actuar de manera correcta y según los procedimientos. Yo digo siempre, cuando estoy hablando, que nosotros tenemos muchas torpezas a nivel de lo que es lo procedimental. Nosotros compramos un abanico y nunca nosotros dije, tomamos el manual para decir, mira, hay que ponerle este cable aquí o esto aquí. No, 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 nosotros sencillamente enchufamos, conectamos, prendemos el aire y a recibir el beneficio. ¿Qué quiere decir? No agotamos procedimientos. No damos los pasos 1, 2, 3 para ir al 5.
sino que sencillamente nos vamos al 5 directamente, que ya, qué sé yo, prender el abanico. Y eso fue lo que aportó Aristóteles cuando, que es el padre de la lógica. O sea, nuestra mente, nuestro cerebro funciona de una manera organizada, ordenada, y por lo tanto, lo procedimental es un elemento que tú no te puedes saltar. Por eso nosotros a veces cometemos muchos errores. Uno va fuera del país, por ejemplo, y tú te encuentras que en el mismo aeropuerto te dan un mapa y por ahí tú te puedes mover hasta solo con el manejo de un mapa, porque tú entonces estás agotando procedimientos. Nosotros no sabemos. Lamentablemente, yo soy uno de ellos. A veces no sabemos ni las calles. Nos dice, ¿cuál es la calle? Y yo digo, no, pero ¿qué queda por ahí? Ah, por ahí queda entonces el Palacio de Justicia. Ah, esa es la calle Federico García Godoy. Entonces, debemos aprender también a manejar lo procedimental. Pero ¿qué sucede? Que lo actitudinal tiene que ver con los valores, con los principios. ¿Qué quiere decir esto, Rigoberto? Que un profesional, para que sea auténticamente profesional, tiene que tener los conocimientos, tiene que manejar procedimientos, pero también tiene que tener ética, porque eso es lo actitudinal. Yo, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Yo veo muchas personas que dicen hoy, por ejemplo, que lo que necesitamos es educación. Y yo le digo, espérese, vamos a sentarnos a delimitar y a definir qué es educación. Porque muchos educados son los que hoy están manteniendo este país con tantos problemas. Los corruptos no son personas ignorantes. Los corruptos, todo lo contrario, caen en las maniobras, que significa utilizar los conocimientos que tú tienes precisamente para engañar al otro. Entonces, esto es todavía mucho más complejo. Hace falta que nosotros seamos integrales, auténticos, holísticos. Un profesional que no tiene ética, auténticamente no es profesional, que no se sepa manejar. Y eso que tú dices, porque una persona no te tomó un trago, entonces tú vas a agarrar y matarlo. Espérate, entonces tú no manejas protocolo. Tú no sabes manejar el que el otro tiene autonomía, tiene derecho y puede actuar como él quiera. Entonces yo no respeto. Y hay lo que dice Stephen Covey en el libro Siete hábitos de la persona altamente efectiva. Hay dos actitudes que debería el ser humano tener control y conocimiento de ellas. La reactividad y la proactividad. Nosotros somos muy reactivos, por eso tú ves, me rozaron el vehículo, pan, saco la pistola, sin mediar palabras, sin mediar palabras, saco la pistola y entonces, pan, mato al otro. Eso es lamentable. El proactivo, fíjate una cosa, el proactivo es la persona que ante cualquier estímulo que venga desde fuera, se da cuenta que dispone de miles de posibilidades de respuesta y lo que tiene que hacer es escoger la mejor respuesta en ese momento. Pero que hay una persona que en la calle te llamó a pelear y ya tú te estás remangando las manos para ir al pleito, sí, reactividad. Entonces eso quiere decir que el otro te controla. Porque sí. si te dice vamos a pelear y tú peleas, entonces, como dice Eric Berne, tú lo que estás respondiendo a lo que él te está invitando y él te está manipulando y te está controlando con lo que quiere que tú seas en ese momento. Yo quisiera que antes de terminar la conversación, usted me haga la diferencia entre la ética que la ha mencionado y la moral. Porque, porque es que la gente de la calle no sabe a veces a qué nos estamos refiriendo en cuanto a ética, en cuanto a moral. Yo tengo un criterio que ético para mí es todo lo que yo entiendo sin que la gente me vea que está mal. Por ejemplo, en el ámbito del derecho, si usted sabe que usted no va a liberar a una persona porque no tiene la condición, usted no es juez, no es ético de ese abogado decir que él lo va a sacar en libertad, sabiendo que hay un proceso que, mejor de los casos, él va a estar atado a una medida, por lo menos, de visita periódica. Pero habemos profesionales, así hay médicos, cirujanos, que hacen varios procedimientos quirúrgicos, pudiendo solamente la ética decirle que solamente debe de hacer uno,
y no varios al mismo tiempo, pero él para cobrar todo, él hace un cóctel, como le llaman. Brevemente, porque ya nos quedan pocos minutos, dígame la diferencia entre la ética y la moral, para que ese pueblo llano entienda cuál es la diferencia. Bueno, voy a hacer la diferencia. Mira, lo primero es que el concepto ética y moral son diferentes porque vienen de orígenes etimológicos diferentes. Ética viene de ethos, que es del griego, y moral viene de mos moris, que es del latín. Por lo tanto, son términos que proceden de orígenes distintos, pero que significaban lo mismo en un principio, costumbre, costumbre sencillamente. Ahora, ¿qué ocurre? La ética evoluciona y se convierte en ciencia, mientras que la moral queda solamente siendo una referencia al conjunto de normas positivas, naturales, consuetudinarias, que la gente cumple. ¿No entiendes? Es decir, son las normas, cumplimiento de las normas. La ética supone una reflexión que tiene por objeto de estudio la moral. Y en ese sentido se diferencia. Ahora, se pueden utilizar de manera indistinta. ¿Por qué? Porque están estrechamente relacionadas. La ética es ciencia y tiene como objeto de estudio la moral. Y te pongo un ejemplo para establecer la diferencia. Breve. Sí. No, pues entonces mira, yo me quedo redondeándolo ahí. Es decir, se puede utilizar indistintamente sabiendo que la ética tiene un carácter científico, mientras que la moral es una manera de referir todo lo que es la normativa en la sociedad. No importa qué tipo de norma, las positivas o las que son naturales y la consuetudinaria, la de la costumbre. El cepillarse es una norma consuetudinaria que no aparece en ningún código, pero todos nos cepillamos. O Bien. sea que ahí está la diferencia. Sí. Bien, pues gracias, profesor Luis. Para nosotros, el momento le damos las gracias infinitas por sacar ese tiempo valioso suyo. Y finalmente, despídase del público con un breve mensaje, por favor, si es tan amable. Yo agradezco inmensamente a ti y al público y a este escenario, a esta plataforma que me permite interactuar y que me permite compartir estas ideas en que uno siente que realmente hay la necesidad de aportar, trabajar, porque el país necesita ser, como quien dice, reconstruido y de esa manera, en base a los valores y los principios, es que tenemos que reconstruirlo. Señores, gracias a todos por la oportunidad que nos brindan. Como siempre digo, este canal tiene la puerta abierta a todo profesional, a toda persona que entienda que tiene un granito de arena que aportar a su comunidad. Estamos abiertos, libres de pensamiento. Aquí tenemos la facilidad de que entendemos y valoramos el pensamiento de cada quien, porque entendemos que en esa medida, cuando surgen las ideas, las contradicciones, con el respeto, el marco de respeto, fluye el conocimiento. Nosotros siempre decimos que no tenemos la verdad absoluta ni entendemos que somos infalibles. Todo lo contrario, queremos nosotros que se nos cuestione, que se nos aporte para seguir mejorando. Hacia una próxima entrega, despide usted, Rigoberto Saldívar, del canal El Momento. Bye.